Vicente pueda comenzar con este video desde lo que vamos a trabajar hoy como parte práctica. Pero antes de ir a la parte práctica, quiero retomar algunas de las ideas del texto tanto de Martínez como de Mejía, y un poco lo que nos plantea el profesor Federico de la Vega. Una de las primeras cuestiones que ya nos queda claro de que solo vamos a tener un equipo de trabajo cuando hay de alguna manera un compromiso asumido por todos a la hora de cumplir con las metas y los objetivos que son claros dentro de la dinámica del trabajo que tenemos por delante, y sobre todo ese grupo tiene entre sí un alto grado de pertenencia y también de cumplimiento de los acuerdos que entre ellos asumen y lo llevan hacia adelante con los problemas que pueden ocurrir en todo ámbito de trabajo. Pero cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de algo que se está haciendo, ya sea algo que tenga que ver con generar un conocimiento específico de nuestra disciplina o algo que tiene que ver con los cuidados que nosotros damos o algún otro elemento que nosotros somos capaces de producir en equipo. Quiere decir que un equipo de trabajo, lo que reforzó hoy en esta primera parte Federico, que es fundamental, tiene que poder medir qué es lo que produce. Después vamos a ver en base a esa producción, de acuerdo a los recursos que tiene, si es eficaz, si es efectiva, ¿no? Vamos a poder ir sacando otras evaluaciones en cuanto a ese detalle. Pero si un equipo no genera los instrumentos como para poder medir esos estándares, esos protocolos, esos indicadores, va a ser muy difícil poder llegar a hacer esa tarea. Entonces, si uno más o menos piensa en un triángulo, un equipo de trabajo tiene que tener la posibilidad de poder medir su producción, tiene que tener la capacidad de poder evaluarse permanentemente en cómo va logrando todo ese proceso de trabajo. Por eso es importante la evaluación del desempeño que ustedes van a ir haciendo por medio de esa jefatura, porque ese conocimiento específico le va a poder ir, digamos, permitiendo hacer la evaluación de manera continua y ir de alguna manera alterando determinadas situaciones para que esté claro el desempeño permanentemente dentro del equipo. Y la otra es la capacidad de adaptación que lo mencionó Federico, ¿no? Y que tiene que ver también con que estos equipos trabajan en organizaciones que cambian. Y nosotros trabajamos en hospitales que cambian. Creo que todos tenemos en claro que del hospital primitivo al hospital moderno, que se dio a mitad del siglo pasado, tuvo que ver de alguna manera el cambio tecnológico. Esa fue una de las grandes dimensiones del cambio, en donde la creación de las áreas de cuidado intensivo, por ejemplo, se debió a una situación de crisis, también en un contexto de pandemia de polio, en donde se empezó a ver que la utilización de cierta tecnología era efectiva, era eficaz, salvaba vidas, pero requería de un cambio organizacional en cuanto a su estructura, su capacitación, su inserción dentro del esquema organizativo, de alguna manera, hasta llegar hoy a la ultra especialidad, en donde cada vez esa situación se va dando, en donde determinadas áreas dejan de abarcar mucho para abarcar poco, pero profundo en cuanto a su capacidad de resolución y en su capacidad de manejo específico del conocimiento del tema en cuestión. Esa dinámica también muchas veces se puede dar por determinados contextos. Por ejemplo, crisis económica. Muchas veces hay determinadas situaciones, como nos pasó en el 2001, como nos pasa permanentemente cuando hay eh, estructuraciones de las organizaciones, que hay servicios que se cierran, hay servicios que se amplían, hay
determinadas situaciones que muchas veces hacen que tengamos que cambiar los equipos de trabajo. Hay cuestiones sociales que también de alguna manera tienen que ver con los conflictos sociales, con las fuertes migraciones, con diferentes contextos. Imagínense lo que hoy significa repensar el sistema sanitario en Ucrania después de un año de guerra, o lo que significó para eh, países que han perdido su talento humano porque ha migrado hacia otros países. Bueno, todas esas cuestiones también impactan y las organizaciones se tienen que ir adaptando. Y hay otra cosa que es sumamente para nosotros interesante en cómo va a ser, es un hospital de las próximas décadas centrado en la digitalización y en la inteligencia artificial, cómo de alguna manera eso no va a hacer cambiar los equipos de trabajo, sin lugar a duda. Dentro del mismo hospital va a haber trabajo que lo van a hacer programas o máquinas y no personas. Y eso va a pasar. Entonces, lógicamente que un equipo tiene que tener esa capacidad para adaptarse y utilizar la mayor cantidad de recursos posibles que estén a su alcance para generar la mayor producción posible. En nuestro caso, lo que generamos también es bienestar. Si ese bienestar lo podemos medir, bienvenido sea, porque de alguna manera da mayor certeza de saber qué tan eficaz es ese equipo de trabajo. Eh, y uno de los temas fundamentales, como bien lo dijo Federico, es poder evaluar el desempeño de cada uno de los integrantes, porque eso, de alguna manera, como lo dije antes, permite reforzar esos valores que él mencionaba, como el compromiso, eh, la pertenencia dentro del entorno y del clima de trabajo, ¿no? El entender bien cuáles son las reglas del juego, que la comunicación sea más asertiva, que los acuerdos sean más duraderos. Ahora, siguiendo con lo que nos plantea Mejía en cuanto a estas organizaciones tan cambiantes y este hospital postmoderno que parece futurista, pero que está ahí nomás y que está por venir, nos desafía en empezar a trabajar, y para eso voy a volver a compartir con ustedes la presentación que teníamos en el campus, pero no el video, sino en la presentación. Díganme ustedes si cambié de pantalla y la están viendo, porque quiero trabajar con ustedes con una metodología de trabajo. Vamos a usar pantalla. ¿Pueden ver esto? Vamos a ver, Sí, ¿sí? sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Lo que los invito es a que nos paremos en decir, bueno, como ustedes tienen que tener algún sistema de monitoreo de su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Tienen que tener esos indicadores o esos instrumentos que les permita a ustedes ir evaluando permanentemente qué es lo que está pasando en su equipo de trabajo. Vamos a suponer que dentro de su equipo de trabajo se nos está planteando una situación que es lo que nos decía Federico, que puede pasar: hay miedos o hay inseguridades. Podríamos ver cuáles son esos miedos y cuáles son sus inseguridades con respecto a qué tema en particular, si tiene que ver con el cambio tecnológico, si tienen que ver con la estabilidad laboral, no importa, pero ustedes escuchan rumores, ustedes monitorean esta situación de que aumenta un grado de incertidumbre que nunca es cero. Nunca hay cero miedo y nunca hay cero inseguridades. Siempre dentro de los entornos de trabajo, esas situaciones son factores que son propios del estrés que se genera dentro de nuestro ambiente de trabajo. ¿Está claro? Digamos, no hay situaciones sin riesgo dentro de los entornos de trabajo. Siempre va a haber factores que son lo que tenemos que estar permanentemente
monitoreando para ver cómo eso incide, cómo eso impacta en el desempeño que ustedes están evaluando. Entonces, los invito a que escriban cuál sería para esta situación de miedos e inseguridades el planteo que nosotros nos tenemos que hacer como jefes de ese equipo de trabajo. Entonces, una de las maneras que podemos hacer, utilizando la metodología enfermera, es decir, bueno, voy a generarme la pregunta, ¿no? Como estamos acostumbrados a que partimos de ciertas preguntas que nos hacemos, preguntas problemáticas que tienen que ver de alguna manera con nuestro escenario de trabajo, una cuestión es, ¿cómo elimino los miedos e inseguridades que hay en los miembros del equipo de trabajo? Yo me pregunto como jefe, me hago esa pregunta. ¿Utilizo la palabra eliminar o puedo utilizar la palabra disminuir? Esa también puede ser de alguna manera una situación que muchas veces yo me puedo proponer en cuanto a la magnitud de la situación. Pero yo me tengo que comenzar a hacer ese planteo para poder comenzar a actuar y tener una matriz operacional que de alguna manera me dé una cierta validación en cada uno de los pasos que voy a hacer a posterior. Entonces yo parto en mi estrategia de abordaje en cuanto a trabajar de forma preventiva en determinadas situaciones, siempre desde una pregunta. De una pregunta que de alguna manera genera una situación de contexto de ese problema. Posterior a eso, como nos propone Mejía en esta cuestión de fase, puedo tomar una columna en donde a partir de un problema, ¿no es cierto?, voy a ir pensando cuál sería una situación diagnóstico en cuanto a poder buscar un problema en relación con una causa. Puedo ver cómo esa situación de causa-efecto se manifiesta de determinada manera, pero sin entrar en esa cuestión por ahí más diagnóstica asistencial, voy a entrar directamente de lleno a replantearme cómo yo dentro de un diseño metodológico de equipo me planteo el problema. Mejor dicho, me planteo el objetivo. Y para plantear el objetivo, yo tengo que entender que un objetivo tiene que ser medible. Si el objetivo que yo me planteo no lo puedo medir, va a ser difícil saber si lo alcancé o no lo alcancé. Es un poco lo mismo que me pasa cuando estoy replanteándome cuáles son los objetivos que tengo para el equipo y por qué tengo que hacer los instrumentos en cuanto a los estándares que voy logrando y a las metas que voy llegando. Entonces, un objetivo tiene que tener una situación de magnitud y esa situación también tiene que ver con una acción y esa acción va a ser la de disminuir o eliminar, va a depender en esa magnitud en que cuánto es esa situación en base a la cantidad de miedos que hay, a la cantidad de situaciones inseguras que hay, obviamente. Y también la otra característica fundamental que tienen los objetivos es que me tiene que permitir ponerle un plazo de tiempo. Yo no puedo elaborar un objetivo infinito. Eliminaré los problemas o los miedos. Sí, pero ¿cuándo? Si mi gestión es finita y yo tengo que dar resultados. Entonces, los objetivos también de alguna manera cuando lo elabore, digamos, mi objetivo es eliminar o disminuir los miedos e inseguridades que hay en mi equipo de trabajo en las próximas 3 semanas, o en el próximo mes, o en la próxima semana. Esa cuestión de poder ponerle tiempo, a mí, como jefe, me da la posibilidad, como estrategia, me da la posibilidad de que si todo lo que yo comienzo a hacer después no me da resultado, tengo que recambiar mi plan de acción. Si yo no me pongo un tiempo en el objetivo, de alguna manera no voy a poder hacer las evaluaciones pertinentes
y continuas que me permitan por ahí tener que redefinir ciertas cuestiones, en donde voy a llegar a la conclusión que en vez de proponerme algo tan grande como eliminar, por ahí me voy a proponer con un objetivo más chiquito, que es disminuir alguno de estas situaciones que sé que van a depender de mí y del grupo el poder hacerlo, o poder darle contención a esas situaciones, que no es poco. Entonces, el objetivo tiene que tener un componente de una acción, un componente de una magnitud y un componente de tiempo. Si yo no tengo esas partes de un objetivo, el objetivo es incompleto. Es imposible de poder medir. Es imposible, si yo ya parte de un objetivo que tiene carencias, todo lo que planifique después, por ahí, no me va a dar el grado de certeza que necesita. Y siempre el objetivo tiene que estar dirigido al problema. El objetivo que yo me propongo tiene que ver específicamente si voy a trabajar los miedos y las inseguridades que hay, tienen que justamente es tratar de resolver ese problema y no otro que estén ligados con la evaluación del desempeño, con medir los estándares o con otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Sino tiene que tener esa especificidad como para que trabajen en una línea de continuidad y que tengan una validación interna en cuanto a lo que estoy trabajando. Una vez que yo tenga bien diseñado esa pregunta-problema, cuando yo ya tengo diseñado este objetivo, comienzo a plantear, y ahí sí, cuál es la mejor estrategia que tengo para poder alcanzarlo. Y ahí comienza de alguna manera un plan de acción que en este caso puntual que nos trae Mejía, junto con algunas cuestiones a tener en cuenta, son los recursos con los que yo voy a contar para poder llevar adelante todo ese plan de acción. ¿No es cierto? Que yo pueda exponer bien los objetivos, que yo pueda pensar la manera de cómo los voy a, digamos, abordar. Todo eso tiene que ver cómo voy a hacer la operacionalización de cada uno de esos elementos, de esas variables que están en juego a la hora para poder tomar la mejor decisión metodológica en cuanto al abordaje de esa situación en particular. Entonces, si yo ya tengo más o menos esto en claro, que es trabajar hacia adentro de sus grupos los miedos y las inseguridades que pueden haber, yo los invito a que ahora pueden o escribir en el chat o abrir el micrófono. Si yo hacia adentro de mi grupo tengo que empezar en tareas concretas que voy a empezar a desarrollar, ¿qué tareas? La tarea es eso, que es una acción clara que va a ir directamente dirigida a que me permita alcanzar el objetivo que tengo por delante y resolver el problema. ¿Qué propondrían ustedes para esta cuestión en particular si se presentan en sus grupos de trabajos miedos e inseguridades? ¿Qué se proponen poder hacer ustedes como jefes hoy o como el día de mañana cuando les toque liderar un grupo? Escucho. Puede comenzar cualquiera. Una propuesta, una tarea, por ejemplo. ¿Te puedo mencionar algo que estamos realizando en el departamento? Claro, sí. Y genera obvio por desconocimiento, miedos e inseguridades, que es realizar, esto es una de las tantas cosas, el protocolo de pase de paciente, de guardia a sala, de sala a terapia. Bueno, y es esto de que, claro, como uno no está acostumbrado, los compañeros no están acostumbrados, es el saber cómo lo hago, ¿no? Los referentes de cada servicio, cómo lo hago. Porque yo puedo pedir, chicos, hay que hacer cada uno de los protocolos, tenemos que ordenar el ingreso al paciente, manteniendo la seguridad del paciente, la comunicación efectiva con el compañero, para que se prepare la unidad de esto, bueno.
vayamos acostumbrando y ordenando. Pero esto es cómo lo realizo, ¿no? Y una de las herramientas que nosotros tenemos ahora, en este momento, es que separamos a una compañera, una licenciada, para que esté en el CODEI Enfermería, es profesora también, es docente de enfermería, y la que los va orientando a cómo realizarlo. No lo realiza ella, sino que le va dando herramientas de lo que ellos presentan como cómo lo puedo realizar, de dónde tomo, cómo comienzo, qué es el miedo, ¿no? De cada uno de los referentes, cómo comienzo a ordenar mi servicio y cómo lo hago de la parte teórica. Cómo pongo lo que quiero poner, que el paciente ingrese con la historia clínica, con los laboratorios, que en buenas condiciones, o sea, ordenar eso. Es el miedo al desconocimiento, porque yo también estuve como jefa de servicio, es cómo lo hago. Si no le brinda las herramientas, obvio que vamos a tener miedos e inseguridades. Sí, muy bien, Carmen. Creo que el poder compartir el espacio de reflexión para la construcción de ese protocolo entre quienes lo van a llevar adelante, eso hace que justamente los miedos y las inseguridades se puedan ir disminuyendo o eliminando, pero también en lo que decía Federico, el poder escuchar a otros, que se escuchen entre ellos. María nos pone en el chat que de alguna manera la construcción de esos protocolos se hacen en generar las charlas, los consensos dentro de esos grupos, como para Claro, recrear un estilo. Un protocolo no es exacto. nada más ni nada menos que un estilo de trabajo que tiene un alto grado de acuerdo, que muchos de alguna manera van a asumir esa tarea, se van a comprometer con esa tarea y un poco es ustedes lo que después ya con un instrumento, ustedes van a poder evaluar individualmente el desempeño que cada uno tiene con ese compromiso que dijo haber asumido y que ha construido en todo ese recorrido, y también cómo de alguna manera ese instrumento tiene una repercusión en cuanto a la producción de cómo se va trabajando dentro de ese grupo de trabajo. Quiere decir que es de alguna manera los grandes objetivos que hoy tenemos, es de ir generando esa cuestión. Entonces, esas tareas muchas veces hacen de que para poder llegar a esos acuerdos, una de las primeras cuestiones tienen que ser esas charlas de calidad, ¿no? Que tanto Carmen como María hoy nos traen y que terminan como resultado final en una normativa o en un protocolo o en una manera de poder hacer. ¿Y el resto qué piensa? ¿Qué más harían para disminuir miedos e inseguridades? Aparte de protocolizar aquello que haya que protocolizar para no dejar dudas, para traer certezas y no incertidumbres. ¿Qué más haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más pueden proponer para, como tarea chiquita? Porque lo interesante de la planificación de las tareas es agruparlas de acuerdo a determinadas dimensiones, en donde de alguna manera este problema de miedos, digamos, cuáles tienen que ver con los miedos, cuáles tienen que ver con ciertas inseguridades. ¿Qué más harían? ¿Qué se les ocurre? Carmen mencionó la participación del CODEI. No sé si todas en sus lugares de trabajo tienen un departamento que se ocupe de determinadas tareas. ¿Qué les parece que muchas veces los miedos y las inseguridades se pueden disminuir o eliminar por medio de qué? ¿De qué estrategia? Que creo que Federico lo mencionó como tarea. Que es un nuevo rol que hay dentro de nuestras organizaciones desde hace mucho tiempo, el poder tener
un supervisor o un coordinador. ¿Sobre qué áreas pueden ser que muchas veces nos ayudan, sobre todo en el personal nuevo? Dice Elisa, yo trabajaría con los jefes de los servicios sobre coaching. Sí, obviamente, esa situación puede ser sumamente interesante y necesaria hoy en día, que va de la mano también de la necesidad de ir planteando dentro de el programa de capacitación continua que se pueda dar dentro de nuestros equipos de trabajo, proponernos en esa charla que nos comentaba María y que nos comentaba Carmen también, no solo proponernos cómo vamos a actuar ante una determinada situación, como puede ser la admisión o el egreso de alguien, sino sobre qué temas nos parece que es conveniente, que nos están haciendo ruido o que nos está faltando o que tenemos que llegar a un cierto grado de acuerdo sobre qué contenidos o qué temas nos parece que sería conveniente sumar a este segundo semestre del año, pensando en julio hacia adelante, sobre contenidos que nos puedan hacer trabajar de una manera más segura, con menos inseguridades, con menos miedos y que de alguna manera nosotros vamos a ir retrabajando esas miradas que tenemos cada uno. Quiere decir que el poder hacer este tipo de consulta sobre cuáles son esas necesidades y dentro de la misma organización buscar los recursos que por ahí pueden venir de la propia disciplina o de otras disciplinas que nos puedan colaborar sobre estas cuestiones, yo creo que también puede resultar sumamente interesante como tarea en cuanto a poner estas cuestiones dentro de la capacitación continua. Capacitación que bien le decía Federico, que dentro de un equipo de trabajo es necesaria, es fundamental, ¿no es cierto? Sobre todo en los ambientes que nosotros, las capacitaciones continuas para disminuir el miedo, sí, obviamente que sí, eh, porque muchas veces las personas no quieren actuar de una determinada manera por no saber si estamos o no dentro de un cierto margen de seguridad, porque muchas veces dentro de la organización hay cosas que se dicen pero no se escriben, o que se hacen por hábito, pero que por ahí no está claro dentro del marco legal si nos compete o no nos compete en esa cuestión particular. Si bien sabemos que hay normas y resoluciones ministeriales que muchas veces apoyan nuestra praxis y nuestro trabajo, hay ciertas situaciones que muchas veces necesitan de retrabajarse por medio de las capacitaciones. Entonces, esto lo charlábamos en una de las primeras clases cuando discutíamos cuáles eran los roles que dentro de las jerarquías hay. Desgraciadamente, cuando el jefe no cuenta con el apoyo de un comité de docencia o no cuentan con un supervisor docente dentro de la institución, bueno, él tiene que cumplir también con esa función. Además de todas las funciones que hace, él va a tener que convocarse y convocar a su equipo, inclusive pensar hacia adentro del equipo quién tiene esa habilidad o esa capacitación ya hecha o esa expertez como para poder hacerlo y poder de alguna manera supervisar y delegar ciertos temas en donde la capacitación entre colegas, ¿sí? También puede ser un trabajo mutuo en donde todos a lo largo de un determinado tiempo asume la responsabilidad de preparar un tema, ¿no? Las capacitaciones también se pueden hacer de diferentes formas. Pero creo que el poder charlar de las cosas que nos pasan dentro del ambiente de trabajo, en tiempos de trabajo, por medio de la reflexión, en cuanto a poder hacer un ateneo clínico o reflexionar sobre las cosas que vamos haciendo,
es interesante. Y uno de los momentos interesantes de esto es cuando ustedes visibilizan e informan de lo que el equipo ha producido. Muchas veces en esa situación de retroinformar, ¿no? En esa situación de mostrarles al equipo todo lo que fueron capaces de hacer y cómo ese trabajo se hizo, también esos son momentos interesantes como para utilizarlos, para reforzar ciertas cuestiones y empezar a indagar también sobre ciertos miedos o inseguridades que pueden comenzar o aparecer, ya sea por el cambio de una normativa, por la aparición de una nueva ley que hay que cumplir, por un salto tecnológico, por una distribución del recurso o por un cambio de un software. Por X cuestiones en particular, los informes que tenemos que dar hacia arriba como hacia abajo son necesarios para de alguna manera retrabajar los miedos y las inseguridades que son de alguna manera en los equipos de trabajo el elemento de disrupción. Si ustedes como jefas de esos entornos no visualizan el riesgo que se tiene el no abordar los miedos y las inseguridades, eso va a ir deteriorando la producción del equipo y ponen en peligro de alguna manera la integridad del mismo. Entonces, en un clima de trabajo en donde gana espacio la incertidumbre y el miedo, eso repercute claramente en la producción. Eso es en todas las áreas de todos los servicios, pero digamos, en lo que tiene que ver específicamente con enfermería, eso se traslada, tómenlo como producción en la pérdida de bienestar que puede, digamos, tener una persona, ¿no? Tómenlo desde ahí, ¿no? Desde la importancia que esto tiene y también muchas veces los miedos y las inseguridades, una de las cosas que hemos charlado muchas veces es en esta cuestión de cómo retenemos al personal que tenemos, y es mucho más difícil que un personal se quede en un entorno donde los miedos van aumentando y la inseguridad también. Entonces, en esta situación de ir replanteándonos desde un problema en forma de pregunta, desde un objetivo que sea medible y de acciones muy chiquititas, pero que una esté de alguna manera jerarquizada con la otra y que nos dé continuidad, son muchos los momentos para poder trabajar. Inclusive hay ciertas situaciones de ciertos miedos y de ciertas inseguridades que por ahí no son generales dentro del trabajo del grupo. Puede ser que estén más concentradas en un determinado turno, puede ser que estén más concentradas en algunas personas que tienen que ver con su experiencia o con su historia laboral. Entonces, también podemos pensar, ¿por qué no?, en algún acompañamiento que no sea solamente grupal, que también pueda haber algún abordaje individual. Y para esas particularidades, creo yo también, creo que se tienen que generar en el clima y en el entorno de trabajo, y a ustedes les conviene, que las personas se puedan acercar a plantearles esos miedos y esas inseguridades, y que esas situaciones no sean vistas de manera negativa en cuanto a la evaluación final que ustedes tienen de esa persona, porque qué mejor que alguien se les acerque para decirle que les está pasando algo. Es mejor que la persona se acerque y se lo pueda confidenciar a su jefe y que esa situación no lo ponga en un escalón más abajo en cuanto a la valoración del desempeño de esa persona, sino que ustedes lo puedan tomar como una manera de que la persona está contemplando esa situación y que como profesional de alguna manera lo que está pidiendo es esa colaboración, como bien
nos expuso Federico, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que parte del sujeto, que es lo que cada uno de nosotros ponemos en ese autoaprendizaje y todas las cuestiones que tienen que ver más con el individuo de cómo va asimilando los objetivos y los compromisos que va a ir asumiendo dentro del equipo de trabajo. Eso es genial, pero en un verdadero equipo de trabajo, lo que se pone en juego también es la capacidad de la ayuda mutua que una persona pueda hacer también. No es solo lo que él pueda hacer para él, sino también lo que él pueda hacer para el otro, para su equipo, para su compañero. Cómo de alguna manera muchas veces estos miedos y estas inseguridades se pueden trabajar desde lo chiquitito del espacio, del turno, o de llevarlo hacia otro turno cuando la situación se genera entre dos turnos, digamos, como para poder tener ese grado de libertad en donde la persona pueda ser escuchada, y en esta situación de escucha es lo que yo creo que es lo que fortalece estos espacios. Por eso, obviamente, que el coacheo también tiene que ver en esa posibilidad de tener esa capacidad de poder escuchar, de poder ayudar al otro a que pueda reflexionar sobre las situaciones y el poder ir avanzando en lo que tiene que ver con el equipo de trabajo de una forma pareja, ¿no es cierto? En donde cada uno va a ir cumpliendo con el compromiso que asumió y de alguna manera está siempre permanentemente poniendo la fuerza de su propio trabajo y de su propio esfuerzo, no para consagrarse él, sino también para consagrar al equipo, porque de alguna manera lo que se ve en los equipos de trabajo eficaces es que hay una manera de trabajar que supera el trabajo individual. Y un poco en esto, en lo que nosotros hacemos dentro de estos equipos de trabajo y en relación con el cuidado, cuando nosotros decimos que el cuidado es progresivo, porque tiene que ver con esa continuidad y que el esfuerzo que cada uno realiza en sus diferentes momentos del día repercute favorable o negativamente en la persona a la cual se le está brindando ese trabajo. Entonces, si bien partimos de lo que uno hace de manera individual, uno no puede dejar ni descuidar el trabajo colectivo que hay y sobre todo el esfuerzo cómo se hace mancomunado para tratar de alcanzar dentro de ese plan de acción esas metas que nos hemos fijado. Entonces, así como vemos hoy la cuestión de que quiero disminuir en mi equipo los miedos o que quiero disminuir en mi equipo las inseguridades, se necesita esa situación de análisis para repensar primero en qué situaciones voy a actuar, de qué manera voy a actuar, ¿para qué? Para no generar mayor grado de incertidumbre y tampoco para no particularizar las cosas, sino el poder hablar de ciertos miedos, el poder hablar de ciertas inseguridades sin identificar a nadie, sino generalizando alguna situación que esté en el clima de trabajo, en el ambiente de trabajo, eso lleva a las personas a no ser el chivo expiatorio, que era lo que charlábamos en la clase anterior, digamos, que esta cuestión de que nadie se crea que hay algunos que tienen más o menos inseguridades que otros, porque la situación recae siempre en estas cuestiones en particulares en que muchas veces se trata de individualizar determinadas cuestiones cuando lo que hay que tener es esa perspectiva de grupo. Entonces, nosotros tenemos que abordar estas problemáticas que queremos trabajar en un concepto de dinámica de grupo, porque todas las situaciones que nosotros
tenemos en cuanto a las inseguridades, en cuanto a los miedos, lo tenemos que trabajar de forma colectiva, porque nunca van a poder encontrar qué grado de miedo tiene cada uno, ni qué grado de inseguridad tiene cada uno. Entonces lo trabajamos de manera colectiva y de esa manera vamos avanzando para tener un clima de trabajo con con la menor cantidad de miedos posible, con la mayor seguridad posible, entendiendo que aún nuestro trabajo genera incertidumbre. Nuestro trabajo genera ciertas inseguridades, sobre todo cuando faltan normativas, sobre todo cuando no hay un acuerdo de cómo realizar determinadas cuestiones y hay un grado de libertad que de alguna manera se parece más al dejar hacer, al deshacer, que un grado de libertad para proponer, para acordar y para cumplir. En esa cuestión es a lo que hoy quiero que quede claro en la exposición de Federico y en la exposición mía en cuanto a esta propuesta que le traemos tanto con, con Martínez o con Mejía, en donde, así como me interesa que el pasar de un grupo de trabajo a un equipo, y cuando logro tener el equipo, lo tengo que mantener, que esa es la tarea más difícil, el mantenerlo. El alcanzarlo también es difícil, pero el mantenerlo es mucho más, porque una de las cuestiones que tengo por delante es esta cuestión de los miedos y de las inseguridades que van a estar presentes siempre. Entonces, por eso los invito a que en el monitoreo de lo que hacen pongan algunas formas de cómo ir teniendo esa sensibilidad o esa percepción en cuanto a esos miedos y esa inseguridad. Una forma también que muchas veces nadie por ahí quiere ser el avanzado en una cuestión o el chivo expiatorio de decir algo que nadie quiere decir con respecto a un miedo, a una inseguridad, puede ser tranquilamente un buzón en el servicio de que alguien pueda dejar alguna situación que relate una cuestión de algún grado de incertidumbre o si puede ser, también podemos utilizar la reserva de la persona en cuanto a que lo que se está manifestando es esa situación. Y ahí empezar a retrabajarlo, no tratando de buscar quién es el que lo manifiesta, sino de ver de alguna manera de reforzar determinadas situaciones que den las garantías necesarias del proceso como para que todo se pueda ir llevando de una manera que en ese entorno de trabajo haya un grado de bienestar y de salubridad que permita de alguna manera que cada uno de quienes lo integran se sientan con ese grado de pertenencia que necesitamos que un equipo tenga y que logre, que se sientan parte. En esa situación de sentirse parte, lógicamente que van a poder hablar de todo lo que les pasa sin miedo a que de alguna manera alguien se pueda sentir que esa situación que dijo lo puede afectar de alguna manera. Profe, Sí, em, por ejemplo, se me viene ahora una situación de mi servicio, que creo que es el objetivo, pero bueno, la estrategia como que no la tengo bien clara. Que por ejemplo en mi servicio hay como un grupo de gente que lleva cierto tiempo de trabajo y otra gente que es muy nueva. Entonces, si bien los nuevos se han adaptado al servicio, es como que los viejos no terminan de confiar, o sea, o como de integrarse como a los nuevos. Si bien los nuevos ya llevan 2 o 3 años, es como que, y ellos manifiestan esa situación. Entonces, bueno, nada, esto es Daniela, un poco el parece objetivo. que nos pusimos de acuerdo. Yo pasé la diapositiva y vos pusiste el problema justo. Y les digo al resto que fue de casualidad, digamos. Sí, eso pasa.
¿sí? Porque nosotros tenemos grupos etéreos. Y qué suerte que son así, porque Sí. también es muy problemático cuando tenés equipos muy homogéneos, ¿no? También tienen sus debilidades esos procesos, ¿no? Porque los que son muy homogéneos tienen menos capacidad de adaptarse, los heterogéneos tienen mayor capacidad de poder adaptarse a todo, a los cambios tecnológicos, a lo que sea. Pero lo que vos decís es cierto. Muchas veces en el equipo hay ciertas cuestiones de reconocimiento entre nosotros, ¿sí? En cuanto a qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? En cuanto a, ya sea por una cuestión de que no se reconocen las habilidades, la destreza fina, la destreza digamos, gruesa, la interpretación cognitiva, la interpretación en cuanto al ojo que uno tiene clínico de las cosas que pasan, el darse cuenta de las cosas que pasan, y eso hay que trabajarlo. Por eso es importante, que creo que yo se los dije en uno de las primeras clases, que de alguna manera acá tiene que ver con ese triángulo en la cuestión fundamental de la evaluación de el desempeño, que es importante motivar los logros, hacer el Ujú. respaldo desde la jefatura de aquellas cuestiones en donde permitan la aceptación del otro. Un equipo necesita que sus integrantes se acepten. Es un poco lo que decía Federico, ¿no? Eh, si siempre vamos a darle las peores tareas, si siempre vamos a sobrecargar al nuevo porque es nuevo, al gordo porque es gordo, al petizo porque es petizo, al que es hombre porque es hombre, al que es mujer, digamos, siempre vamos a estar recreando un clima de trabajo hostil para algunos, o siempre vamos a estar de alguna manera poniendo en tela de juicio el desempeño de ciertas situaciones sin tener instrumentos claros como para poder, o que la persona por lo menos sepa de esta situación y pueda hacer una defensa. Bueno, todas esas son situaciones que hacia dentro del grupo, el resto, ya que Daniela nos invitó a reflexionar sobre esto, en esas tareas chiquitas, o si quieren podemos plantear el objetivo, ¿no? Digamos, el objetivo puede ser alcanzar el mayor, digamos, la mayor aceptación en un término de X tiempo por parte de las personas más antiguas a los más nuevos en cuanto al reconocimiento en su tarea, ¿no? En el próximo mes, 2 meses, en el tiempo que lleva, porque hay cuestiones que llevan mucho tiempo. En esas tareas que nosotros nos proponemos, ¿qué le recomienda el resto de los que estamos hoy acá de que se pueda hacer? ¿Desde dónde podemos partir? A ver, desde cuestiones recreativas, lúdicas, ¿desde qué? ¿Qué se les ocurre? Porque esto es lo que muchas veces cansa al que está en una jefatura. Tiene que resolver temas que muchas veces se encuentran muy solos a la hora de pensarlas. Por eso es importante ver con qué recurso estoy, cuáles son los elementos que tengo, quién me puede colaborar más, quiénes son los líderes de los diferentes espacios. Claro, por ejemplo, en mi caso, yo hablo mucho con los referentes, que obviamente son los más, o sea, los más antiguos, y les trato de hacer ver que si bien ellos son referentes, también tienen que ser flexibles, porque es como que el grupo viejo quiere que los nuevos sean exactamente igual, y obviamente son chicos más jóvenes también que tienen su propia personalidad y quieren aportar. Entonces yo les hablo, pero bueno, es como muy individual lo que hago. Quizás necesito hacer algo más grupal en el que ellos se integren, el grupo nuevo con el viejo. Bueno, pero por ahora es como que yo le hablo a los referentes y le digo,
y les hago ver de que también tienen que ser un poco más flexibles, tener un poco más de paciencia y de que entiendan de que, bueno, que no siempre iba a ser así, que, bueno, van ingresando personas nuevas con distintas personalidades y que, bueno, mientras, qué sé yo, lo básico, los cuidados, todo el respeto, eso se vaya cumpliendo, pero bueno, es como también, es Claro, como que hay como que hay algo que no termina de homogeneizar como al principio. claro, y aparte que hay ciertas categorías en que se hace la definición de algo, en donde te dicen, sí, pues son nuevos, y cuando te pones a pensar, por ello tienen 5 años. Yo me acuerdo cuando recién comenzaba, la gente mucho más vieja, hacía 30 años que estaban en los servicios, y nos decían a nosotros, "Y, pero porque ustedes, los nuevos, hacen tal cosa". Entonces nosotros le decíamos, Claro, pero para, ¿qué nuevo si ya hace 5 años que trabajo con vos? ¿Cuándo dejo de ser nuevo? Digamos, claro, nunca voy a alcanzar los 30 años que vos tenés y sé que trabajás con fulanita, con menganita y que se conocen de toda la vida. A ese lugar no voy a llegar, pero sigo siendo nuevo siempre, parece que no envejezco nunca, estaría genial eso, ¿no? Pero digamos, dentro de los entornos nuestros, existe algo que no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, de pagar el derecho de piso. En ese pago del derecho de piso, muchas veces se juegan muchas cuestiones, ¿sí? Y también hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la cultura propia de cómo se fue consolidando todo ese proceso. Por eso muchas veces un jefe la puede pasar muy mal. Si ese jefe no tiene esa trayectoria que tienen otros más antiguos, en esa situación es como que se tiene que sostener con otros recursos, porque el recurso de la continuidad en el tiempo laboral no lo tiene, va a tener que recurrir a otra experiencia que tenga de otros entornos y de otros conocimientos en los cuales se ha formado, porque muchas veces es como que los nuevos siempre tienen que estar rindiendo examen. Y esta también es otra cuestión muy particular, que muchos quieren imponer ciertas condiciones en las cuales no están escritas, y es necesario ponerlo en acuerdos. Si las cosas se hablan y hay ciertas cuestiones que la persona las entiende, las aprende, las sabe, las reflexiona, eh, puede ser que la persona entienda que esa forma de ser o de hacer es mejor que la que él la viene haciendo o la que él le han enseñado en la actualidad. O por ahí puede ser al revés, que una persona nueva pueda proponerle a un equipo que viene haciendo las cosas de una determinada manera, una forma de hacer, y puede sentir de alguna manera que no es escuchado lo suficiente porque no tiene ese tiempo de recorrido o ese tiempo de experiencia, el de haber convivido dentro de ciertos grupos y de haber participado en la construcción de ciertos códigos que muchas veces los tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo, que esas son cuestiones que no están escritas. Entonces, claro, y si encima no se comunican bien, en el otro caen como una imposición. Entonces, todo lo que te quieren imponer a veces no cae bien de entrada, porque mm, no todos los equipos de trabajo trabajan con un entorno militar, con una verticalidad en donde todos tenemos que ser igualitos, nos vestimos igualitos, hacemos todo, el saludo igualito, todo, no, no, no hay esa matriz. Entonces, lo que vos decís, Daniela, sí, creo que muchos lo hemos vivido. Yo no sé si alguien quiere mencionar al respecto, pero ese tipo de situaciones, si alguien quiere comentar cómo las ha resuelto, sería genial, pero yo invitaría mucho a trabajar desde lo afectivo, desde lo afectivo. ¿Qué bien, quiero, qué quiero decir con esto? El de compartir cosas, porque lo que está faltando acá, que es lo que te pasan permanentemente factura, es que no compartiste determinadas cosas. Entonces, el poder compartir, por ejemplo, cuando me tocó a mí entornos como los que vos estás diciendo, el compartir un asado,
un Ujú, sábado, el compartir un baile, el hacer alguna actividad en donde todos estamos en un mismo plano, estamos distantes, el comer algo a la entrada o a la salida, ciertas cuestiones de rituales que vos vas haciendo y que le vas dando oportunidad al otro para que te conozca. Eso ujú. ayuda mucho. Y el gran salto de calidad es después vos retomar la cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué está haciendo ruido? ¿Sobre qué cuestión en lo particular? ¿Es algo de destreza? ¿Es algo de fijación de la menoclisis? ¿Es algo de cómo hacemos la cama? ¿Es algo de... A ver, ¿qué es lo que va a molestar? A ver, ¿cómo pones el frasco de alcohol mirando para un lado, mirando para el otro? Si la bandejita... ¿Me entendés lo que voy? Después vas Sí, sí, sí. a, a otras cuestiones claro, que muchas veces uno por desconocer, yo tenía una compañera que le molestaba cómo yo colgaba la toalla de donde nos secábamos la mano. En esa época nos secaban, después nos dimos cuenta que eso no. La ESI vino y nos decía que hace 30 años atrás se hacían muchas cosas que hoy no se harían. Pero cuando en algunos momentos de una charla, de un mate, de algo, sale la situación, yo voy tomando conciencia y digo, bueno, a ver, ¿qué hago yo para que el otro se sienta mejor? Y después también desde el otro, ¿qué hace el otro para que yo me sienta mejor? Y en esa situación de esa dialéctica, creo yo que es mucho el trabajo que el jefe le tiene que dar a esas cuestiones, porque a partir de esas cuestiones, de un mejor entendimiento entre los que son más nuevos y los que son más viejos, se juegan la producción del equipo, porque muchas veces pueden Ujú, entrar en tensión y en vez de amalgamar, se separan. Y ahí ujú, comienzan los tiroteos generacionales, que los otros no sirven porque son viejos, que los nuevos no sirven porque no saben, y así, y no se colaboran, se sabotean. Entonces, esto puede pasar por cualquier característica que no se comparta dentro del grupo de origen. Por eso es importante el análisis de todas estas tensiones que son lógicas y que va a haber siempre y que ustedes necesitan monitorear, así como monitorean el desempeño, así como monitorean la producción, también el clima de trabajo, que es lo que habíamos visto en otro momento. Pero para cada cuestión es importante escribirlo, planificarlo, trabajar de alguna manera con un soporte que les permita ir, ustedes viendo, bueno, intenté con esto, no resultó, festejé los cumpleaños, no, hice tal cosa, no, y así, 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 y así, como para ir viendo qué estrategia y cuáles son los tiempos, como que me voy poniendo para ir alcanzando de alguna manera la resolución de esta situación que se plantea. Pero básicamente es eso, tener una metodología de trabajo que nos permita generar evidencia. Y esto, entendámoslo bien, por ahí la estrategia de Daniela para su grupo no es la misma que Carmen, porque también hacia adentro de los grupos hay diferentes personas y hay algunas que le puede caer mejor ciertas cuestiones que otras, y eso es de alguna manera que no hay una receta magistral en todo esto, que mucho va a pasar por la capacidad y la experiencia que tengan ustedes y también por la construcción que van haciendo. Así que, eh, Daniela, va a ser interesante de acá a diciembre cuando nos cuentes cómo esa situación te la fuiste diagramando, poniéndola dentro de tu diagrama de trabajo, como que esa es una situación que hay que resolver. Así como debes tener 20.000 más, bueno, esa es una situación que para ustedes no pueden dejar de observar, de mirar, de estar presente. Después que lo puedan resolver o no, hay ciertas cuestiones que creo que lo hemos charlado, que es las cuestiones de analizar el contexto. Hay situaciones que ustedes van a hacer todo lo humanamente posible y profesionalmente posible para tratar de resolverlo y haber agotado todas las herramientas, ¿sí? Pero hay cuestiones ujú. que ya no dependen de la voluntad de Daniela de querer resolver, sino depende de la voluntad de otros.
Quiere decir que hay actores de primera y actores de segunda en cuanto a la capacidad de resolución de ciertas cuestiones, pero que por lo menos ellos entiendan de que en tu gestión eso es un problema que querés resolver, que tu estrategia es otra, que es integrar, y en esa integración se tiene que llegar por consenso, en donde todos cedemos. No es que ceden unos porque tienen más antigüedad o porque son más lindos, o porque saben más, o porque son todos licenciados contra los que son auxiliares, o porque antiguamente cuando fue mi época, veníamos los profesionales a un terreno donde todos eran auxiliares o empíricos, y nos pasaba Ujú, que de dirimir conocimiento pasábamos a dirimir otras cuestiones, porque claro, había un choque cultural de una enfermería que se estaba profesionalizando con una que de alguna manera venía con un recorrido y que quería también tener su legitimidad, porque eran los que estaban primero. Entonces ellos también tenían un cierto recorrido. Imagínense que todas las jefaturas, que todas las jefaturas de ese entonces eran todos auxiliares. Imagínate la posibilidad de poder reflexionar como lo estamos haciendo hoy. Es decir, que hoy por ahí te encontrás con una cuestión en donde no pasa por eso, por los niveles académicos que tensionan en juego, sino hoy pasa por una cuestión que tiene que ver con la generación Z, la generación Millennium, la generación del 67 como soy yo, qué sé yo, con diferentes tipos de manera de pensar, de interpretar y de negociar, en donde, bueno, ustedes de alguna manera van a ser grandes mediadores de esa situación en particular. Yo creo que es uno de los grandes desafíos, el poder generar esa necesidad de poder escucharnos y de poder entendernos siempre para resolver los problemas que tenemos por delante. ¿Mm? ujú. Así Gracias, que, profe. no, faltaba más. ¿Alguien tiene algo más para sugerirnos, tanto a Carmen como a Daniela, o alguna problemática que les parezca que quieran charlar con respecto a poder resolver alguna situación y la quieran plantear? ¿No? ¿Nadie, nadie, nadie? Todavía nos quedan 2 minutitos. Bueno, em, creo que la teoría es fundamental, el poder tenerla, obviamente siempre al alcance y a la mano, pero lo más interesante es qué hacemos con ella, cómo lo que estamos viendo lo podemos llevar hacia nuestra tarea que hacemos todos los días y cómo desde la praxis vemos que esa teoría la modifica o no la modifica, y creo que los escenarios complejos son los escenarios que hoy ustedes se encuentran, y que lógicamente que cuanto mayor recursos tengan y que no trabajen en soledad, lo van a poder resolver mejor, porque las organizaciones cambian a un ritmo y las situaciones del día cambian a un ritmo que muchas veces ustedes llegan a querer planificar una cosa y terminan haciendo otra, porque las situaciones del momento te llevan a que tengas que relegar ciertas cuestiones, ¿no? No sé si por ahí les pasa, pero por lo menos también hay un cierto grado de incertidumbre en ustedes, el que muchas veces no pueden trabajar con una tranquilidad que les permita ir con los viejos planteos, el poder ir resolviéndolo mediante una secuencia de pasos, sino que siempre están bailando a un ritmo y a un compás que se lo marcan otros, y no lo pueden marcar ustedes. En el tema puntual de lo cotidiano, del día a día, ¿no? Siempre hay un llamado de un jefe superior de ustedes que los convocan y le dan una tarea nueva o los ponen en una problemática nueva, o si no es su jefe será su par, pero de alguna manera siempre va a haber distractores que los saquen del foco de las cuestiones que ustedes tienen que ir observando, controlando, supervisando, diseñando, y bueno, eso muchas veces tiene que ver con lo que uno quiere prescribir y con el trabajo que termina concretando o real que termina haciendo. Así que eso es normal y que no le genere
incertidumbre en ese sentido. Bueno, espero que... ¿Sí? Que las incertidumbres, porque mientras hablaba usted yo pensaba, pero las incertidumbres creo que las tengo más yo que mis compañeros, pero bueno, qué sé yo, es un cargo muy nuevo para mí, entonces como que yo también me estoy adaptando a todo esto. Claro, obvio, sí, 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 por eso todo de alguna manera va a ir repercutiendo. Nos estamos viendo la semana próxima, que tengan una linda semana y un buen fin de semana. Chau, chau, Muchas gracias, profe. un gusto, Adiós. hasta luego. Gracias, profe. Adiós.